Vamos a conectar con Carlos Alsina, Onda Cero. Muy buenos días, Carlos. Espejo Público. Buenos días, Susana Griso, ¿cómo estás? Bien. Oye, no sé si tú eres eurofan, pero debes estar sorprendido, ¿no?, por la deriva geopolítica que ha cogido el festival. En España, quieres decir, porque tampoco creo yo que fuera de España. Bueno, y en Bélgica, ¿no?, que se está planteando incluso salirse de Eurovisión, ¿no? Sí, bueno, son dos televisiones públicas de dos países de las 50 y tantas que creo que participan en el Festival de Eurovisión. Yo que aplaudo la beligerancia del gobierno de España respecto de la causa palestina y respecto de la matanza que se sigue produciendo en Gaza, o sea que a mí me pareció estupendo en su momento que Sánchez le cantara a las 40, por decirlo así, al primer ministro Netanyahu cuando le visitó en Tel Aviv, creo recordar, o que el gobierno de España ya ha promovido y reconocido el Estado palestino y que siga denunciando constantemente lo que sigue, todas las injusticias que se siguen produciendo en Gaza, y esta semana lo estamos volviendo a ver. Digo, yo que aplaudo todo eso, lo de meter Eurovisión de por medio me parece un ejercicio de oportunismo y de confundir cosas, porque venimos explicando, yo soy un poco pesado con esto, todos los años que hay Festival de Eurovisión digo lo mismo, que en realidad que decimos, ¿quién representa a España? ¿Quién representa a Israel? Quien concursa en Eurovisión son las televisiones públicas de los países. Es un concurso de televisiones públicas que entre ellas han decidido sus normas y sus reglas y deciden quién participa y por qué, y quién no participa y por qué no. Quiero decir que quien participa no es Netanyahu en el Festival de Eurovisión. Ni el Festival de Eurovisión es la Unión Europea, ni el Festival de Eurovisión es la ONU. Quiero decir que es otra cosa, es otra cosa. Si el gobierno de España se mete en el lío de decirle a la UER, que es como se llama la Asociación de Televisiones, decirle a la UER qué normas tiene que aplicar en su concurso, pues bueno, es muy libre de hacerlo. Igual debería haberlo hecho antes de que se produjera el resultado del concurso, porque hacerlo después queda como de mal perder un poco, ¿no? Coincides bastante con la reflexión que se hacía en la mesa, ¿eh? que puestos a boicotear este festival, si se considera que Israel debería salir y la UER no lo ha estimado oportuno, España podía haberse borrado antes del concurso y no después, ¿no? Porque hasta ahora había apoyado decididamente a Melody. La Televisión Española tiene la oportunidad o de no participar nunca más en Eurovisión mientras participe la televisión pública israelí, que es una opción que no sé si Televisión Española ha valorado, pero puede hacerlo, puede hacerlo, incluso hoy mismo puede hacerlo y puede anunciar lo que le parezca oportuno. Porque lo que está explicando la UER respecto de esto que dijo ayer Pedro Sánchez, de que habría una diferencia de raseros, digamos, si Rusia no participa, ¿no? La UER lo que tiene explicado, si yo no estoy mal informado, es que se decidió que las televisiones públicas rusas no pueden participar en Eurovisión a raíz de la guerra de Ucrania porque estaban actuando como instrumento del gobierno ruso a la hora de blanquear y justificar, o altavoz, a la hora de blanquear y justificar una invasión a todas luces ilegal de otro país que es Ucrania. Es decir, para que eso mismo se le aplicara a la televisión pública israelí, entiendo que habría que probar que la televisión pública israelí está sirviendo de propaganda, de instrumento, de herramienta para blanquear lo que está sucediendo en Gaza a cargo del gobierno de Israel. Yo no sé si tú eres muy espectadora de la televisión israelí. No suelo. Yo me declaro incapaz de saber en qué posición está la televisión pública israelí, es decir, porque hay países en los que la televisión pública todos damos por hecho que siempre coincide con lo que hace el gobierno de ese país, por alguna razón, pero damos por hecho que eso es así, y esto en España es sobradamente conocido, pero hay otros países en los que damos por hecho lo contrario, y pienso siempre en el Reino Unido y en la BBC. Todo el mundo entiende que la BBC no es lo mismo que el gobierno británico, y que en muchas cuestiones, incluso la BBC ha sido el medio más crítico con decisiones del gobierno de su país. No es lo mismo, no debería ser lo mismo, un gobierno y una televisión pública de ese país. Por eso entiendo que la UER lo que dice es, si se demostrara o se demuestra que la televisión pública israelí es un instrumento al servicio de Netanyahu para una matanza en Gaza, pues entonces nos planteamos prescindir de esta televisión. Pero claro, todo este debate, justo después del resultado, y porque en el televoto se llama, y porque los espectadores de la televisión pública en España, resulta que a quien más han votado es a la televisión, Israel, a la candidata o a la concursante, que según la televisión pública española no debería haber participado. Sí. Pues yo creo que meter todo en un lío y en un totum revolutum, que además yo creo que como que diluye o que le quita peso a lo verdaderamente importante, que en mi opinión es la posición del gobierno de España, que además creo que cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad,
respecto de lo que sigue sucediendo en Gaza un año y medio después del... Estamos absolutamente de acuerdo. Yo te quería preguntar por otra deriva, porque ayer teníamos aquí a la que fue una vicealcaldesa de Jerusalén, tú sabes que es una mujer muy combativa, y ella claramente dice que lo que plantea Sánchez es una estrategia para que no se hable de sus escándalos domésticos. Entiendo que se refería al WhatsApp y al presunto chantaje al que se estaría sometiendo por parte del entorno de Ábalos al Ejecutivo. No se nos ha dado ninguna respuesta respecto a lo que nos contaba El País, esas condiciones de que tenía que ser remitido un trabajador de correos, también un policía que trabajó para el Ministerio de Transportes en la época en la que Ábalos era ministro. No sé, ¿qué opinas tú sobre ese presunto chantaje? Pues yo en esto vivo en la perplejidad más absoluta, te lo confieso, desde que el domingo leí como tú en el diario El País esta crónica que dice que dirigentes del Partido Socialista rechazaron un intento de chantaje hace 2 semanas. Es decir, que alguien del entorno de los Koldos, digamos, o sea, alguno de los implicados en la trama o algún conocido implicado en la trama, perdón, se dirigió al Partido Socialista o al Gobierno, porque mencionaba ambas cosas la crónica, para decirle: tenemos unas grabaciones, o tengo unas grabaciones, no sé qué diría el chantajista si hablaba en su nombre, tengo unas grabaciones que pueden hacer caer al gobierno de nuestro país. Grabaciones que no WhatsApp, te lo digo porque ayer Joaquín Manso nos decía, oye, que esto no es mi parte, porque a mí no me consta nada de lo que están ahora contando en El País y ellos tienen que defender su información, pero El País habla efectivamente de grabaciones del entorno de Koldo y lo que nosotros tenemos son WhatsApps. Ha quedado bastante claro que una parte de esos WhatsApps, los del 23, el propio Ábalos los ha confirmado y los ha autorizado. Exactamente, es que El País daba muchos detalles en esa información que a mí me parece muy relevante, y es El País, que es decir, que no podrá decir el gobierno es un pseudomedio o es un digital de la ultraderecha. Es El País que, citando fuentes conocedoras de esta situación, de este chantaje, yo creo que más que de intento de chantaje hay que hablar de chantaje, porque el chantaje no se intenta, el chantaje se hace. Otra cosa es que luego el chantajeado se preste al chantaje o no se preste. Claro. Pero claro, pero si hay grabaciones que según El País afectaban, o decía el chantajista que afectaban, a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a Ángel Víctor Torres y a exministros vinculados a eléctricas. Ni han salido grabaciones que yo conozca, los WhatsApp son otra cosa, son otro asunto, pero que no tienen que ver en principio con esto. Ni han salido grabaciones, ni nada de lo que ha salido afecta, que yo haya visto, ni siquiera los WhatsApps, afecta a Santos Cerdán o afecta a Ángel Víctor Torres o a expresidentes relacionados con eléctricas. Luego, pero estamos hablando de algo que, según el diario El País, conoce alguien por lo menos del gobierno y conoce alguien por lo menos de la dirección del Partido Socialista. Esto se publicó el domingo. Estamos a martes. Sí, sí. A mí me sorprende mucho que el gobierno no haya salido, el gobierno o el Partido Socialista, a señalar públicamente al chantajista, que yo entiendo que es lo primero que debería haber hecho. Sí, todo lo que han dicho es que han pinchado en hueso los chantajistas, porque el gobierno no le va a dar nada a ese entorno de Koldo / Ábalos. Sí, veremos. Sí. A todo esto, oye, ¿qué piensas sobre el futuro de Santos Cerdán? Porque comentábamos ahora con Nacho Cardero que ha tenido 2 actos en 2 meses, está desaparecido de la escena pública. Tú le preguntaste a Bolaños si seguía confiando en él y vamos, fue muy contundente. Vamos a recuperar ese pasaje. Y también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Se lo preguntó Pilar Gómez, que es la autora de esa información de artículo 14, que efectivamente decía que el informe de la UCO es demoledor. Es un informe que se va retrasando. Porque es que esto pasó el jueves, como tú sabes. Ese día es el que Pilar había publicado en artículo 14 un adelanto, digamos, de lo que a ella le llega, que contiene el informe de la UCO. Es cuando hablaba de los 2 coches que habrían recibido, uno Santos Cerdán y otro su esposa, creo recordar. Sí. Y claro, el ministro, no sé si reparó en que era Pilar Gómez quien estaba aquí sentada o no, pero el ministro había hecho un alegato contra esa información, contra la filtración de pasajes de la UCO que nadie sabe si están o no están en el informe, etcétera. Entonces, oye, pues nunca mejor traído que tener aquí al autor de la información para que pudiera hablar con el propio ministro. Y efectivamente hemos escuchado a Félix Bolaños poniendo la mano en el fuego, que es por Santos Cerdán. Yo no tengo, no sé tú, pero yo no tengo ni idea de lo que va en el informe de la UCO, ni he hablado con nadie de la UCO, ni tengo ninguna filtración. Sé
que si lo que se ha publicado hasta ahora, que es lo que publicó Pilar la semana pasada de prebendas o regalos de la trama al secretario de Organización del PSOE, y esto que publicó ayer el Confidencial, que dice que hay grabaciones en las que, o conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán en las que hablan de adjudicaciones de obra pública en el País Vasco y en Navarra, y en las que Cerdán trata de favorecer a una de las empresas que están interesadas en esas licitaciones. Si todo eso es así y todo eso aparece en un informe de la UCO, como el juez tendrá que tomar decisiones respecto de las personas señaladas en ese informe de la UCO y por tanto tendrá que tomar decisiones sobre Santos Cerdán, hombre, yo creo que el problema político es bastante grave en ese caso para el secretario general del PSOE, que es el presidente Sánchez. ¿Por qué? Porque si con Ábalos, siempre lo recordamos, si con Ábalos hace un año, sin estar todavía mencionado en ningún informe, ni señalado, ni investigado, ni nada, ya hace un año se le dijo abandone usted su escaño, señor Ábalos, por aquello de levantar un cordón sanitario respecto de la trama y quienes la conocieron, sin estar señalado todavía en un informe, se le dijo a Ábalos, entregue usted su acta. Estando señalado en un informe de la UCO que está en poder ya, o que va a estar en poder del Tribunal Supremo, pues habría que aplicarle la misma medicina, supongo. No solo eso, es que fue el propio Santos Cerdán, el encargado, quien tuvo la misión por parte de Pedro Sánchez de apartar a Ábalos. Acuérdate que fue sumamente incómoda esa conversación porque eran dos amigos, ¿no?, que uno le tenía que decir al otro, oye, que te tienes que ir, que te tenemos que apartar. Eso, y que mencionamos esta mañana, hombre, una cosa es que un secretario de organización llamado Ábalos acabe imputado por corrupción en el Tribunal Supremo. Un escenario, yo creo que aún bastante más grave, sería que el siguiente secretario de organización que sustituya a Ábalos acabe igual que él. Ya veremos, igual no esto acaba en nada. Acabe imputado por corrupción en el Supremo. Quiero decir que uno puede decir, no me di cuenta y se me pasó, pero claro, ya dos, nada digamos... que pensar. Oye, Carlos, cuídate esa tos, porque es que te escucho pues por la mañana, boletines y no sé, te veo sufrir mucho. Sí, es que los que más sufrís sois los oyentes cuando uno tose. Bueno, pues oye, que te cures pronto, y desde aquí un abrazo a ti y a tus oyentes. Lo mismo, Susana, para ti y para todos los que